estamos en Entre Todos y hoy es viernes y como todos los viernes nos da un gusto enorme recibir y podernos contactar, comunicar con nuestro amigo, con nuestro historiador de cabecera, el doctor Joaquín Robles Linares. Buenas noches, Joaquín. Ahí estamos. ¿Qué tal, Joaquín? En la biblioteca. Así es, no, pues buenas noches, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, otro viernes en la noche, con augurios pues complicados para el país, precisamente por lo que está sucediendo en esta relación tan compleja que tenemos con Estados Unidos y donde las amenazas pues flotan en el ambiente, ¿verdad? Sí. Y en unas horas, Joaquín, vamos a ver qué aranceles, o sea, qué productos y qué porcentaje, para saber realmente el efecto que pueda tener todo ello en nuestro país. Aunque ya sabes, hay un plan A, un plan B y un plan C, que nadie sabemos de qué se trata, pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Pero yo creo que lo que menos podemos hacer es enfrentar, eso es lo que menos podemos hacer. No, sería un error garrafal enfrentarse. Pregúntale a Colombia cómo le fue. Sí. Y además, creo que tenemos un nivel distinto, diferente, y además tenemos dentro de esta relación tan complicada, tan histórica, fíjate que es una relación tan histórica, que bueno, yo espero que salvemos las diferencias y a fin de cuentas podamos llegar a mejores términos con esta persona, ¿no? Pero bueno, hoy nos ocupa también hablar algo de la historia y algo que rige o que está al día permanentemente en medio de las formas de los mexicanos y además algo que estos tiempos también ha estado tan atacada y tan lastimada, que es la Constitución. Sí. La más violada de México, pues. No, y además ahora con las nuevas tómbolas y esas cosas, pues bueno, no estamos pasando por un buen momento. Sin embargo, creo que vale la pena rescatar los momentos históricos que dieron origen a la Constitución y que a fin de cuentas pues serán motivo de festejo en los próximos días. Y además remarcar algo que no se dice, pero es algo que los sonorenses conocemos. Esta Constitución del 17, los primeros esbozos o las primeras líneas o los objetivos de aquella revolución que encabezaba de inicio la constitucionalista de Carranza, se dio aquí en Hermosillo. Hay que recordar que Carranza viene a Hermosillo en 1913, se refugia y en septiembre del 13 da un discurso en lo que era la sala de cabildos del Palacio de Gobierno. Al entrar a mano izquierda, ahí estaba la sala de cabildos. En aquellos años, 1913, el palacio tenía también el ayuntamiento, el Congreso, todo estaba ahí en el mismo edificio. Y lo que iba de ser la Revolución Triunfante, pero Joaquín, además... Joaquín, nada más un favor, ¿te puedes acercar un poquito más ahí a tu micrófono para que no se nos vaya el audio? Gracias. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Bueno, en esa sala de cabildo se da el primer mensaje de Carranza y el primer esbozo que explica lo que será la Revolución Triunfante, lo que propondrá y lo que redactará en el futuro, que es una nueva Constitución. Hay que entender que Carranza era un agudo observador del juarismo del siglo XIX, de la Constitución del 57, y trata en muchos sentidos de imitar aquel liberalismo que había dado tanto lustre a la política mexicana en aquellos años, pero además congraciarse con aquellas corrientes ideológicas, y así establece que para febrero del 17 y un 5 de febrero, la misma fecha que había promulgado la Constitución del 57, establecer un nuevo documento que tuviera vigencia entre los mexicanos y que fuera producto de esta revolución. Así, previo a todo esto, hay unos debates intensísimos en Querétaro. Hay que recordar que los sonorenses tienen un papel protagónico en estas discusiones, particularmente los 4 diputados por Sonora, Luis G. Monzón,
que era un maestro muy virulento, además con una gran preparación política, ideológica. Juan de Dios Bojorquez, creo que un personaje que no debemos olvidar, un gran cronista de la época. El mejor testimonio de aquellos días los tiene Juan de Dios Bojorquez en un texto que se llama El Constituyente, además que lo explica. Juan de Dios Bojorquez narra incluso hasta cómo eran las bancas donde se sentaban y que no estaban bien lijadas, por ejemplo, ¿no? Para acabarla, da las notas incluso de color en aquellas discusiones tan terribles que estuvieron muchas veces a punto de llegar a los golpes. Otros dos personajes con menos protagonismo, pero muy importantes, que era Flavio Borges y Ramón Rosa. Y había dos sonorenses más en esta elaboración de la Constitución. Ignacio L. Pesqueira, aquel que había alojado a Carranza, que había llegado a la gubernatura del Congreso después de que Maytorena se va a Tucson. Él es constituyente por la Ciudad de México, y otro sonorense prácticamente que nadie se acuerda de él porque fue constituyente por Michoacán y había nacido aquí en Sonora, de una familia con un gran arraigo, Alberto Peralta. Alberto Peralta era diputado por Michoacán y participó también como constituyente. Entonces, tenemos no nada más los 4 sonorenses por los cuales fueron electos. Hubo una elección para que estos diputados se presentaran a las deliberaciones del Congreso. Estaba también Ignacio L. Pesqueira, que había sido gobernador, había sido diputado por el Río Sonora, se había abrazado de Carranza y el constitucionalismo, y además Alberto Peralta, originario de Hermosillo. Las discusiones fueron muy intensas. En aquel entonces, estamos hablando del 17, ya las simpatías o el acercamiento entre Obregón y Carranza pues ya no era lo mismo. Habían empezado a distanciarse y Obregón tenía una influencia muy, muy grande sobre una parte muy importante de aquel Congreso Constituyente, incluyendo obviamente a los sonorenses. Y además, Carranza llega con un proyecto y después de tantas discusiones, a las cuales del lado de Carranza estaba el director de un periódico que hasta la fecha existe, que se llama El Universal, era Félix Palavicini, un hombre también muy, muy interesante, con una biografía muy acorde a lo que era la época y además muy vinculado al periodismo. Bueno, estos tienen una gran confrontación y a final de cuentas va avanzando el proyecto de estos liberales jacobinos como Obregón y como otros, y se van imponiendo ante el proyecto de Carranza. A final de cuentas, la Constitución, después de muchos intentos incluso de suprimir el ejercicio o posponerlo, Carranza entiende que el tiempo era de conciliación y había que llegar a un acuerdo, y además había que promulgar aquel documento simbólicamente el 5 de febrero, al igual que lo hizo Juárez con la Constitución del 57. Bueno, es así que la Constitución queda promulgada aquel 5 de febrero de 1917 y empieza a regir su autoridad a lo largo y ancho del país. Los estados de inmediato tendrán también sus constituyentes locales, y en Hermosillo y particularmente Sonora se elige la ciudad de Magdalena para sesionar y para también redactar la nueva constitución sonorense del 17. Se hace en Magdalena y se promulga para allá, para septiembre del 17, y la duda siempre quedó: ¿por qué Magdalena? Bueno, aparentemente por cuestiones de clima, los diputados de aquella época prefirieron irse a Magdalena a redactar la Constitución de Sonora. Y es así que a partir del 5 de febrero del 17, la arquitectura constitucional en el país cambia, y desde entonces este documento pues rige la vida pública de México. Hoy estamos viviendo un momento crítico, un momento muy complicado, donde los grandes constitucionalistas lamentan mucho lo que está sucediendo, y pues vamos a ver en qué termina este asunto, y además no dejar de lado
que mucho del impulso o del proyecto inicial de aquella revolución pues quedó inconcluso, y ahora con la nueva redacción o las nuevas modificaciones, pues no sabemos lo que va a pasar. Y además hemos entrado en una fase de un constitucionalismo exacerbado. Quieren meter a la Constitución hasta los vapeadores, algo que es realmente absurdo, pues, ridículo en muchos sentidos. Entonces estamos viviendo una etapa de horas bajas en este asunto de la Constitución. Oye, Joaquín, pero el vacío por ciclos, ¿no? O sea, dependiendo de la corriente política del presidente en turno, pues mueven a la Constitución, la ponen de cabeza, la ponen por ejemplo, con Peña Nieto hubo una serie de reformas que le llamaron constitucionales de primer estructurales. Nivel. Estructurales, es la palabra que usaron. Y sí. Con Echeverría hubo otras, o sea, y luego se iba para la izquierda, con Salinas de Gortari se privatizó todo, se fueron para la derecha. Entonces ahorita Morena, pues le toca pues, aprovechar y agarrar la pobre Constitución y ponerle una felpa, ¿no? Creo que sí, y además fíjate que la Constitución, esa es parte pues que te diré, una reflexión personal. Más que un documento que rige la vida de los mexicanos, se convirtió en un pretexto. Y a fin de cuentas, todo mundo hace de la Constitución su proyecto personal. Todos los partidos, en fin, todos los presidentes, y ha habido un asunto de un abuso en este sentido de lo que tiene que ver con el documento original. Tiene una cantidad enorme de reformas, no me acuerdo cuántas, es una barbaridad, y ahora desafortunadamente pues le han adicionado cuestiones que no tienen nada que ver con lo que es una constitución. Y dices bien, cada presidente lo ha utilizado para su beneficio, y creo que eso debió haber quedado atrás. Quizá el documento original al documento actual pues no se parezca mucho o esté desvirtuado en muchos sentidos. Eso lo podría decir un constitucionalista, pero políticamente creo, y desde el punto de vista histórico, que la Constitución ha servido como pretexto para hacer todo en este país. Oye, Joaquín, hay una copia original aquí en Sonora de la Constitución que creo que estaba originalmente en Palacio de Gobierno, luego se le llevaron a Arizpe, no, la traigo perdida, pero oí esa versión, ¿no? Mira, sí, hubo una, después de la promulgación de la Constitución, se mandó a todos los estados una copia fiel del documento. Aquí había una y estuvo muchos años. Había un salón de los símbolos patrios. Sí, me acuerdo. En el Palacio de Gobierno, en el segundo piso. Así es. Ahí había incluso una bandera, una constitución de hasta Sonora. Ametralladora, ahí tengo una foto de una ametralladora. Así es, hasta ponían armas, en fin, había un lugar donde precisamente estaban esos documentos. También hubo, no sé si te acuerdes, creo que en el 17 hubo una especie de recorrido nacional en una tarima donde traían la Constitución por todo el país. No sé si se acuerdan, sí, con soldados. La campana de Dolores. Así es. Bueno, ese salón de símbolos patrios después pasó a la Casa de la Cultura, ya hace muchos años, y después un área de la Casa de la Cultura desapareció, hicieron otra, y se fue al Museo Costumbrista de Ures. Ahí la vi yo, hará unos 5, 6 o 7 años, vi ahí, tienen un salón especial, y estaba una copia de la Constitución, una copia de la Constitución local, de algunos elementos de aquel salón de los símbolos patrios. Yo desconozco cómo han cambiado las cosas en Palacio de Gobierno aquí en Hermosillo, pero en la época del licenciado Beltrones, el pasillo de la parte alta, Joaquín, que da hacia el lado poniente, si mal no recuerdo, lo cerraron el pasillo, y ahí hoy día es una sala de juntas muy grande y se llama la Sala de la Constitución, y si mal no recuerdo, ahí está el documento en una urna muy conservado. Ahí me quedé yo hace algunos años, me imagino que seguirá.
Quizá esté ahí. Yo vi hace unos años en el Museo Costumbrista de Ures algunos documentos y algunos elementos de aquel antiguo salón de símbolos patrios. Quizá a lo mejor la copia fiel de la Constitución se encuentra en ese salón, cosa que lo celebraría. No tengo la suerte de conocer ese salón, pero a lo mejor ahí está. Lo que sí recuerdo... No te invitaban a las reuniones de gabinete, Joaquín. No, para No nada. diga, hay micrófonos, no tiene caso que vayan. Está todo grabado Sí, ahí. las bocinas ven. Las bocinas No, ven jamás. y oyen. Fíjate que nunca tuve la suerte de estar en una reunión. Nunca pertenecí a un gabinete para empezar. Ah, Entonces, ok, bueno, ok. Será Ok. por eso. el único gabinete al que soy adicto y soy afecto es el gabinete odontológico en el cual estoy trabajando Ándale. todos los días. Ese es el Pero, bueno, además, ese es el bueno. pero el otro no. Y lo que sí recuerdo es ese salón de símbolos patrios, porque era muy famoso, íbamos mucha gente a ver los documentos, porque había incluso otras cosas, más allá de la Constitución. Y este museo costumbrista, además, que Ajá. lo recomiendo mucho, Ese está muy bien. ese salón que dice Hilario es el que estaba en la parte alta junto a lo que fue el área de comunicación, Hilario. Ándale, ¿Verdad? ahí estaba. Ahí me tocó trabajar ahí en los 80s, 1984, ahí arriba con el señor don Francisco Hernández Torres, amigo tuyo, y ahí estaba. Y a un ladito estaba un salón, pero de este tamaño, y ahí estaban algunas cosas ahí. Estas Sí, antigüedades. fíjate, después se movió y ahora pues no sé bien a bien, porque eran muchos elementos, había banderas, había otras cosas, había Armas, incluso muchas Muchas armas. armas, Ajá. espadas, muchas rifles. armas, había también una constitución sonorense, había muchas cosas. Y yo recomiendo mucho el Museo de Ures. La última vez que lo visité, la verdad es que está muy bien, en muy buenas condiciones. Ojalá y así se mantenga. Y ahí me encontré algunas cosas. Pero creo que a fin de cuentas, la Constitución es el gran proyecto de este país que desafortunadamente pues está en el papel y ojalá algún día podamos materializarla. Quisiera terminar con una frase de Alfonso Reyes, que no era constitucionalista, pero era un gran literato, y decía él, con algo de sorna, que toda constitución que se cumple en su totalidad se vuelve sumamente sospechosa. Entonces creo que en este caso, pues ojalá se cumpla algún día todo lo que está en aquel documento, porque refleja no nada más un tiempo histórico, sino las aspiraciones de un pueblo. Eso es. Ay, muy bien. Joaquín, pues muchísimas gracias. Muy completo ahí el comentario. Y pues tendrás columna, tendrás participación en el Imparcial este fin de semana. Ahí estaré el próximo domingo. Vamos a hablar y tocar temas que tienen que ver precisamente con los personajes históricos, pero traídos al presente. Y más que nada, con la suerte y el amiguismo, que es uno de los problemas que tiene nuestro sistema político mexicano, que bueno, podíamos abundar en ese detalle, pero sobre ese tema estoy escribiendo. La suerte y el amiguismo. Bueno, muy bien. Joaquín, muchas gracias. Buenas noches. No, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Excelente fin de semana y gracias ahí al doctor Joaquín Robles Linares, nuestro historiador de cabecera y amigo.